Aspectos culturales de la implementación del acceso a la información en México, texto de Isa Luna. Una de las creencias en los países democráticos es que estas leyes que se supone que garantizan la transparencia y el derecho a la información, de alguna manera nos dan esa seguridad y también pueden tener esta parte para un estado más moderno. A lo largo de nuestra materia hemos podido darnos cuenta que esto no es verdad y sobre todo que hay aspectos que deben ser tomados en cuenta como los extralegales, aspectos culturales, aspectos sociales que van formando esta transparencia. En nuestro país, este contenido de valores democráticos o constitucionales se encuentran plasmados en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el contenido del texto viene unos estudios y un poco del análisis hacia unas encuestas a servidores públicos, los primeros por parte de la empresa probabilística. Por otra parte, hay dos datos que se me hicieron muy interesantes porque llevándolo a la práctica tenemos otros resultados. Resulta que las leyes de transparencia y acceso a la información se supone que imponen esta obligación del gobierno para que se administre esta garantía y tengamos acceso a la información generada por el Estado. Por otra parte, este acceso debe ser fácil y sin obstáculos a los archivos administrativos y se deben presentar de manera legible. Algo que pudimos observar en otros podcasts, hemos podido ver que al menos al pedir hacer esta solicitud de información en la plataforma de transparencia, realmente ni se impone esta obligación, no se cumple y sobre todo que no es ni fácil ni sin obstáculos, todo lo contrario. Por otra parte, y dato muy interesante de la lectura, nos habla de que el derecho del acceso a la información en México responde a intereses sociales. ¿Pero qué está pasando realmente en nuestro país con la transparencia? Pues cabe destacar que nuestros servidores públicos son estos principales agentes de cambio y estos representan cierto punto de partida para cualquier análisis de implementación y cambio cultural, según Hills y Hughes. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que los servidores públicos también son parte de la sociedad mexicana, por lo cual debemos considerar que si nuestra sociedad está tan acostumbrada a no tener actos de transparencia aún en lo más mínimo, pues mucho menos este tipo de personas. Es importante y destacable y sobre todo es algo que he aprendido mucho en este curso. Nosotros como una sociedad adulta, como sociedad ya grande, ya formada, no podemos hacer mucho y sobre todo es más difícil reeducar, pero por eso la importancia de educar desde un principio, la importancia de este libro sobre los derechos humanos para los y las niñas y fomentar esta nueva sociedad que realmente crezca en la transparencia. Esta semana seguíamos viendo en clase la privacidad, retomamos un poco esta parte de los datos sensibles de los niños, pero algo muy importante también fue la normalización de la violencia, y no solo de la violencia, la normalización de la corrupción, la normalización de los antivalores. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Nosotros hablamos y a diario estamos escuchando en nuestras clases sobre este tipo de problemáticas, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? El punto no es hablar, el punto no es hacer este tipo de comentarios o reflexiones, sino más bien tomar acción. Y es algo que he estado reflexionando muchísimo y sobre todo que he tratado de ser más cuidadosa con lo que hago, con lo que pido, con lo que exijo, pero también con lo que doy. Y es algo que quiero dejarles en este podcast. Muchas gracias por escucharlo.